Hoy, en Día del Juicio, Miguel Ángel Velázquez platica con Alberto Escorcia, especialista en fake news. Aquí iniciamos Día del Juicio. Alberto Escorcia es un periodista pionero en la investigación de noticias falsas y desinformación en Internet. Comenzó a investigar este tipo de notas desde el 2009, adentrándose en el origen de la información, sobre todo por el papel que ha tenido la manipulación de la opinión pública en México y España. Cuando en el mundo se empezaron a conocer las fake news en 2016 por la era Trump, Escorcia ya era todo un experto para descifrar qué era verdad y qué mentira en la red. México ha sido uno de los primeros países en tener desinformación digital a gran escala. Durante 12 años, Alberto ha documentado cómo funcionan los grupos y agencias que lo generan. Desarrolló un método con base en un software libre y analizando las redes para detectar en tiempo real la aparición de las fake news o noticias falsas con el objetivo principal de que la desinformación provoque algún daño o trascienda de manera inadecuada. Su trabajo ha contribuido a desmantelar grandes grupos y empresas que desinformaban a todo el país, colaborando en los principales medios informativos de todo el mundo, pasando por el New York Times, la BBC, CNN, Wired, el diario The Guardian, entre otros, pasando por los principales medios de Europa y Latinoamérica, como el diario El País y periódicos mexicanos como La Jornada o la revista Proceso. Además, su labor ha sido retomada por académicos, especialistas y hasta libros en todo el mundo. Actualmente asesora y colabora con medios de comunicación, empresas de redes sociales, organizaciones civiles, gobiernos y agencias para detectar desinformación en línea y crear técnicas para desactivar los efectos antes de que surjan. Bien, pues le repito a usted, le reitero el agradecimiento por acompañarme en este programa en el Día del Juicio para hablar de las cosas que seguramente a usted le importan. Y déjeme ir al tema que ya le había anunciado. Noticias falsas, fake news. ¿Qué significa esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo funciona esto? Y como le decía anteriormente, estamos hoy con Alberto Escorcia, que es un especialista, es un hombre dedicado, un periodista dedicado a investigar sobre estos asuntos. Alberto, buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Alberto, quiero decirle a ustedes que está en Europa y ha salido del país porque ha recibido algún tipo de amenaza de muerte. Pero, Alberto, hoy nuestro tema es ¿qué pasa con todos estos hackeos a los yo no sé si diría a los núcleos de mayor interés de los gobiernos? Diría, cuando se hace un hackeo, se sabe por qué se quiere, para qué se quiere y a quién se quiere hackear. No es una cuestión al azar, ¿o sí? No, no es una cuestión al azar, pero en esta ocasión parece que ni los hackers sabían que estaban hackeando, por la importancia de la información que acaban de obtener del ejército. Sí, me refiero a que estaban, quien hackea sabe a quién quiere hackear y sabe por qué lo quiere hackear. Esto no es una cuestión de, vamos a echarnos un volado a ver a cuál le toca. No, se sabía perfectamente, se quería hackear a alguien. Cuando se hace un hackeo, se sabe, se tiene muy claro el blanco, ¿es así? Sí, así es una acción directa, es una acción subversiva, entonces sí se trata de un ataque y se sabe el tamaño del objetivo y se saben las consecuencias de lo que puede acarrear, ¿no? Eso es correcto. ¿Por qué dices que es subversivo? Porque así se definen estos grupos, son grupos derivados del anarquismo, son un brazo, digamos, informático de la lucha armada de los grupos ecoanarquistas. Entonces, este tipo de hackeos van respaldando a una serie de acciones también en el mundo real. Entonces, así hay que verlos, al menos en este tipo de ataques, particularmente de la Guacamaya. A ver, vamos a agarrar de una vez la guacamaya para irnos de una vez por el asunto. A ver,
Dice Guacamaya que actuaron en Chile, me parece que en Bolivia, en Perú, en Colombia. De todos estos hackeos de los que ellos hablan, yo encontré muy pocas noticias. Y a decir verdad, muy pocas noticias con profundidad. Más bien, creo que fueron informaciones de planas interiores de los periódicos locales. ¿De qué nos habla esto? Es correcto, yo también hice un análisis de cuántas notas había en el mundo. Solamente hay una nota chilena que destaca del resto, el resto son mexicanas. Y efectivamente en el resto de los países la información hackeada no es tan importante como en México. En México es la información más grave. Entonces, si bien el objetivo principal era el ejército chileno, pues pareciera que el objetivo en realidad era el ejército mexicano. Sin embargo, los hackers mencionan que su objetivo principal era el ejército chileno. Y cuando los entrevisto a ellos me refieren pues que no tenían como conocimiento de la magnitud del hackeo al ejército mexicano, ¿no? Entonces, pues esa es la situación, ¿no? No tenían como una dimensión de lo que estaban extrayendo de los servidores del ejército mexicano. Oye, ¿y no te parece hasta un despropósito? Imagínate el gobierno chileno, todo lo que trae, todo lo que ha hecho, todo lo que significa, no para nada más para Chile, sino para todo el mundo. Un ejército que dio un golpe de Estado, un ejército que provocó la muerte de un presidente electo democráticamente, un gobierno, un ejército que sostuvo una dictadura durante tantos años. ¿No te parece un despropósito tratar de analizar a ese ejército, hackear ese ejército sin tener ninguna información de fondo importante y meterse con el ejército mexicano, que tendrá lo que ya llegaremos a ese punto, pero que tendrá lo suyo, pero que no tiene comparación ni en cuanto a poder, ni en cuanto a fuerza, ni en cuanto a la discrecionalidad que deberían de tener sus acciones? ¿No te parece un despropósito? Sí, parece una desproporción y un desconocimiento. Sin embargo, ellos explican que la razón por la cual hackean al ejército mexicano, el de El Salvador, del de Perú y bueno, una serie de países latinoamericanos, es parte de una acción conjunta que se llama Fuerzas Represivas en contra de los países que tienen recursos naturales y que son ayudados por sus fuerzas armadas presuntamente para el saqueo de los recursos naturales. Ahora, sí debo decir que en Chile sí se ha revelado información grave, pero no ha tenido los efectos que uno esperaría. Por ejemplo, se revela el espionaje al movimiento estudiantil de hace 3 años, las grandes protestas que hubo en Chile. Y también en el caso de Perú se revela los planes de guerra de Perú contra Chile en caso de un conflicto limítrofe. Entonces, sí ha habido revelaciones importantes, pero no del calibre y del grueso que hay en las revelaciones del ejército mexicano, porque prácticamente están ahí todos los partes de las últimas operaciones de los últimos 12 años, ¿no? Y me llama mucho la atención porque incluso el ejército de Pinochet, el ejército de la dictadura, el ejército chileno, el ejército que sostuvo Pinochet, sostuvo algo más, el neoliberalismo. Pero insisto, me parece que no hay comparación. Me parece que en un país con la democracia que querramos, del modelo y del tamaño que se nos antoje, pero la democracia mexicana no tendría nada que ver, por muy amolada que estuviera, con una dictadura como la chilena, con sucesos como los del Estadio de Santiago. En fin, creo que aquí había otra intención, que otra cosa. Creo que es muy por encima decir, fíjense que es que estamos haciendo un proyecto en el que tiene que ver con el saqueo. Perdón, lo que pasó en Chile, no solamente con el litio, con el cobre, con lo que tú ya sabes, con los recursos naturales de ese país, por ejemplo, no se ven reflejados en lo que
en lo que se está diciendo continuamente respecto del trabajo de esta guacamaya. Así es, pues es una de las incógnitas, si tenían presente la dimensión, el origen de cada ejército, la naturaleza de cada gobierno, por ejemplo, ¿no? O sea, el gobierno chileno es muy distinto al salvadoreño, al mexicano, los contextos históricos son diferentes, pero también debo decir que estos grupos de activistas tienen en común esta especie de inocencia. Yo los he cubierto durante ya casi 14 años. No es el primer ataque que cubro, ¿no? No es la primera entrevista que hago de hackers. Y son, no quiero decir la palabra superficiales, pero ven un poco muy simple la realidad, ¿no? Y esto lo digo con todo el respeto, ¿no?, que se merecen. Creo que es una constante en estos ataques y en este tipo de grupos, ¿no? Creo que es algo que los caracteriza el analizar estos temas con algo un poco más, con un mecanismo muy simple de análisis, ¿no? Creo que eso es lo que puede explicar esta ocasión. Fíjate que a mí me preocupa porque resulta que vimos pasar todo lo que ha pasado en El Salvador, por ejemplo. Tú recuerdas todo lo que sucedió en El Salvador, qué es lo que han dejado las dictaduras en El Salvador, en Chile. No quiero decir que la nuestra pudiera ser una forma de gobierno, una democracia ejemplar, pero creo que no tiene comparaciones, pero tampoco tiene comparación el nivel, y déjame decírtelo de esta manera, no de lo que se está diciendo, del acompañamiento que se ha hecho de cada una de las noticias que se han dado. Como tú decías, hubo reacción en un periódico cuando todo lo chileno, cuando todo lo demás. Un periódico, una vez. Aquí ha sido un concierto de grupos y de diarios y de medios electrónicos que han estado dándole fuerza a esta guacamaya que no pegaba de gritos tan fuerte como lo hace ahora, ¿no? Sí, en Chile, es decir, una nota ha destacado, eso es cierto, pero también, por ejemplo, renunció el jefe del Estado Mayor, ¿no?, en Chile, el militar. Y en El Salvador, las reacciones a las revelaciones sobre el pacto del presidente con las pandillas también está generando consecuencias fuertes, pero no se compara con el ruido mediático que ha habido en México por los medios mexicanos, en su mayoría. Se han enfocado en hechos recientes, sobre todo en el sexenio de López Obrador. Se han enfocado en encontrar información en esos Guacamaya Leaks, siendo que los Guacamaya Leaks vienen desde la presidencia de Felipe Calderón, tienen completo el sexenio de Peña Nieto, con episodios como de la Atlaya, como Ayotzinapa, como las reformas energéticas, educativas y toda esa parte. Y yo, por ejemplo, tampoco comprendo por qué los medios se están concentrando pues, en los últimos años, en los años más recientes del sexenio de López Obrador, ¿no? Creo que es evidente que la mayoría de medios, no todos, se están enfocando en revelar detalles del presidente y de su familia, cuando ahí viene información de los 3 sexenios, ¿no?, los últimos sexenios, y viene sobre todo, en el caso de Calderón, pues los entresijos, ¿no?, de la guerra del narco, y en el caso de Felipe Calderón, pues un episodio que tiene que ver mucho con el ejército, que es la masacre de los 43 estudiantes, ¿no?, la desaparición masiva. Creo que ahí están los puntos de comparación. Bien, estamos platicando con Alberto Escorcia, que es un hombre dedicado, un periodista dedicado a ver qué sucede en los medios. No cosa fácil, ¿eh? Aquí hay de mucho que hay que poner la lupa, por decirlo de esa manera, sobre los medios. Eso es difícil. Y es muy difícil además cuando no se conoce ni siquiera quiénes son los que están emitiendo la información. De esto vamos a seguir platicando con Alberto después de ir un corte. Le agradezco mucho que esté con nosotros. Le recuerdo que soy Miguel Ángel Velázquez y esto es El Día del Juicio. Vamos al corte y regresamos. No, porque está mal, porque es robo por informática.
Creo que ha habido un incremento sustancial. Eventualmente las aplicaciones tratan de remediarlo con la verificación de 2 pasos, sin embargo creo que pues sí hay mucha filtración de información y que pues eso lleva a extorsiones como tal. Hay buenos y malos como en todo, ¿no? Los hackers buenos son aquellos que nos proporcionan una novedad. Los malos son los que te roban tus datos, entran a tus cuentas de banco o entran a las grandes redes ahora del gobierno, como acaba de pasar. Bien, y como ya les decíamos, hablar con Alberto Scorsi, hablar con él es echarle una mirada a los que miran de cerca. Estos hackers que se han dedicado, y esa es una de las tareas de Alberto, a hacer noticias falsas. ¿Qué ha pasado últimamente en México? ¿Qué ha sucedido en México? Y yo quiero preguntarle al experto. A ver, los papeles de Panamá, me corriges por favor, Alberto, si estoy mal ahí en mis datos, pero los papeles de Panamá traían algo así como 2 terabytes de información y realmente era un mundo de información. Era increíble lo que se había sacado de los papeles de Panamá, que desde luego tienen una fuerza que no ha tenido ninguno de los que ha sacado Guacamaya, pero, a ver, 2 terabytes, un mundo de información, algo casi imposible de escudriñar. Y nos habla Guacamaya de 6 terabytes robados o hackeados al ejército mexicano. ¿Me podrías decir o nos podrías decir qué significan 6 terabytes? Sí, bueno, en realidad son los Pandora Papers los que son 2 terabytes. Ese esfuerzo de analizarlos tomó cerca de un año, con cientos de periodistas conectados, y aún así no pudieron analizar el grueso de la información. Hicieron un análisis parcial de los Pandora Papers, y en este caso los Sedena Leaks, los Guacamaya Leaks, son 6 teras que equivalen más o menos a unos, bueno, no equivalen, son 4.140.000 documentos los que vienen ahí filtrados. Entonces, nada más leer esos documentos tomaría al menos unos 2 o 3 años a cualquier persona. Ese es el tamaño de la información. Un equipo de varios periodistas le tomaría quizás unos 6 meses, un año, nada más leerlos. Aún faltaría el clasificarlos, analizarlos, corroborarlos. Entonces estamos ante una tarea casi imposible de ejecutar. Además que la información que viene ahí no es fácil de procesar porque está con la nomenclatura militar, con claves militares, no queda claro de qué es cada documento. Hay que ir abriendo uno por uno para saber de qué se trata cada uno de las partes. Entonces aquí tenemos información para 3 o 4 años, incluso 5 años. De aquí al 2024, bien la agenda informativa puede estar dominada en una parte por los Guacamaya Leaks. Ahora los medios están publicando la información que es más fácil de procesar. Sin embargo, pues hay información muy sensible, ¿no? Que al menos yo sí he visto que hay ahí, que tiene que ver con las infraestructuras, con los protocolos de seguridad, con los informantes del ejército, de la relación de legisladores con el ejército, de empresas, medios de comunicación con el ejército. Y también va a ser un reto ético para quien tenga acceso, porque por ejemplo, cuando los periodistas de un medio vean que su medio aparece ahí haciendo tratos con el ejército, pues va a ser determinante si deciden cubrirlo o no. Yo por eso insisto y vengo insistiendo en muchas entrevistas que esta información trasciende más allá del interés periodístico, porque se trata de una radiografía de cómo funciona el país, la corrupción, sus secretos, ¿no?
y además pues pone en peligro las infraestructuras, pone en peligro la seguridad del presidente, porque viene detallado con pelos y señales cómo se protege al presidente, cómo se protegen las infraestructuras, los oleoductos, los aeropuertos, las aduanas. Entonces, creo que ya tendría que haber habido una reacción un poco más fuerte. Me refiero a preparar un comité de emergencia. Creo que no se está dimensionando el alcance de estos guacamayalís, Miguel Ángel. Fíjate que tú diste un dato que yo quiero regresar después para analizarlo, 2024. Eso quiere decir mucho en términos de la política de México y quiero regresar a ese punto. Pero antes quiero preguntarte, ¿qué significa, ya nos dijiste en cuanto a papeles, qué significa robarse 6 terabytes? Y estoy hablándote de cuestiones económicas, porque esto no es gratis. Robarse 2 terabytes era un dineral. Robarse 6 terabytes es 20 veces dineral. ¿Tú me puedes decir de dónde o cómo se puede conseguir en una agencia que parece que no tiene o no tendría intereses comerciales? ¿De dónde agarran el dinero para poder hacer una empresa de este tipo? Pues es uno de los tantos misterios, porque además no solamente se requiere recursos, sino también se requiere tiempo. Extraer ese tamaño de información toma alrededor de 2 o 3 meses. Es decir, tendrían que haber estado conectados todo ese tiempo para extraer la información. Yo cuando les hice estas preguntas a los hackers me respondieron que no eran los únicos que estaban extrayendo la información, que había otras personas que habían detectado esa vulnerabilidad. Y es cierto, al menos los otros ejércitos de los países latinoamericanos, pues se reconoce que la falla estuvo abierta durante 11 meses. Entonces, eso podría explicar que haya sido fácil acceder, incluso sin recursos, pero aún así, digamos que si esto no hubiera sido así, aún así se requiere cierto equipo especializado, se requieren ciertos recursos. Y sí, es una de las grandes preguntas. Ahora, también el descargar y analizar esa información requiere de recursos. Entonces, no todos los medios van a poder analizarlos, solamente los más grandes. Entonces aquí nos enfrentamos a un reto que no tiene antecedentes. O sea, incluso los Pandora Papers se tuvieron que unir los medios más grandes del mundo para analizarlos y aún así no pudieron. Entonces aquí es una de las incógnitas, pero también uno de los retos, ¿no? ¿Con qué recursos se van a poder analizar y cómo es que se extrajeron? Eso es uno de lo que queda pendiente. Y son dos planos, a ver, Alberto. Uno es, ¿cómo le haces para comprar todos los recursos, para alquilar los recursos humanos y técnicos para poder hackear? Ese es un plano. Y lo otro es, ¿cómo recuperas la inversión? Si a final de cuentas tienes que recuperarla, ¿quién va a pagar eso? Y vamos por partes. Aquí hay algo que es muy interesante. Primero, ¿a quién le interesaría hackear al ejército mexicano? ¿Quién estaría dispuesto a invertir una cantidad de dinero? No tengo idea cuánto, pero me supongo que mucho dinero. ¿A quién le interesaría invertir para golpear al gobierno de México? Eso es por un lado. Y después, ¿quiénes estarían dispuestos a tratar de cubrir en lo que se pudiera? Porque me imagino que son empresas que de cualquier manera tienen alguna pérdida. Pero, en fin, ¿quiénes estarían dispuestos a gastar su dinero, a invertir para golpear al gobierno de México? Porque tú ves que exista el interés periodístico que se supone en toda esta empresa. Pues bien, creo que para ser claro, solamente otro estado o nación, otro país, tendría la capacidad de realizar un ataque de este tipo, pero también debo ser preciso y claro que también un grupo de hackers muy especializado lo puede realizar, porque si no tienen los recursos económicos, sí tendrán los recursos técnicos, que muchas veces se utiliza el dinero para subsanar la falta de recursos técnicos. Entonces, un grupo de hackers desde algún sótano sí lo podría realizar
sin recursos, pero también el principal interesado en extraer información de los ejércitos de América Latina, donde la mayoría de los gobiernos son gobiernos progresistas de izquierda, pues solamente otro país o una agencia de inteligencia de otro país, eso también hay que ponerlo en la mesa. Entonces tenemos aquí dos escenarios. Uno es, efectivamente fue este grupo que encontraron una falla que otros habían encontrado y extrajeron la información, o también estos ejércitos dejaron una falla durante 11 meses, facilitado por alguna fuerza externa, porque no se puede comprender que los ejércitos de toda América Latina no se hubieran dado cuenta de una falla durante 11 meses, y que además la falla la originó un software originario de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que preguntar también si esta falla no fue propiciada. No sé si fue a propósito que fuera tan fácil extraer la información, porque cabe señalar que la extracción de la información no fue sofisticada, no fue producto de un gran hackeo sofisticado, más bien estaba abierta la puerta y el que se diera cuenta podía entrar, ¿no? Pero sí, el principal interesado tendría que ser una agencia de inteligencia o un Estado-nación. Eso sí hay que ser muy claro, Miguel. ¿Podrías decir que un grupo de poder económico, una agencia como dices tú, ya lo tenemos ahí en la lista, pero algún grupo de poder económico importante, contrario a los signos de los gobiernos que se han hackeado, podrían ser también quienes inviertan o quienes les interese financiar una empresa de este tipo? Bueno, yo me remito a la historia de grandes hackeos, de grandes ciberataques, y en muchos de ellos las agencias de inteligencia han estado involucrados, es decir, tienen la inteligencia de que se puede producir un ataque y dejan que se produzca, ¿no? O dan las facilidades para que esto se produzca. No necesariamente hay una relación entre los hackers y los servicios de inteligencia, pero muchas veces se han beneficiado los servicios de inteligencia porque muchos hackers terminan siendo reclutados por estos servicios de inteligencia. En esta ocasión podría ser lo mismo, ¿no? Aquí yo creo que la forma de explicarlo es que efectivamente la falla era muy sencilla de descubrir, era muy fácil extraer la información, este grupo lo extrajo, pero hay que preguntar quién dejó la puerta abierta y quién facilitó que un software, ¿no?, propiedad de una empresa norteamericana, tuviera la misma falla en varios ejércitos del mundo al mismo tiempo, ¿no? Y en ejércitos que pertenecen a gobiernos en su mayoría progresistas, ¿no? Yo creo que ahí esa parte no se ha preguntado lo suficiente, porque este software que utilizaban los ejércitos tuvo la misma falla, y por qué no recibió la atención que tendría que haber recibido, ¿no? Y además, ¿quién se encargó de no detectar una intrusión que duró 2 meses al menos en el ejército mexicano y en el resto de los ejércitos? ¿Por qué no se dieron cuenta los militares? Cuando leyendo los Guacamaya Leaks, me he dedicado a leer varios de los informes que ven ahí, sí tienen un sistema de detección de ataques de este tipo, sí tienen forma de detectar una intromisión así. Entonces, ¿por qué se dejaron hackear y por qué dejaron la puerta abierta? Y sí, efectivamente, solamente un Estado-nación o una gran empresa podría financiar una operación así. Mire. Sí, fíjate que me llama mucho la atención lo último que dices, porque sí, todos o muchos hemos tenido la idea de que esto no hubiera sido posible si no hay una colaboración de alguien en el interior. Alguien adentro dijo sí. Y entonces me suena que la inversión tuvo que haber sido mucho mayor. No veo cómo desde el ejército se quiera por la libre o algún motivo de otro tipo permitir que eso suceda. ¿Te parece? Sí, eso me parece, porque hay antecedentes. Por ejemplo, uno de los mayores ciberataques que ha habido en el mundo en la historia reciente ha sido contra Irán de parte de los servicios secretos de Israel, del Mossad. Es un hackeo que se llama Stuxnet, que se hizo una gran inversión económica durante mucho tiempo, colaboración entre Estados Unidos e Israel, para poder acceder a la información de las plantas nucleares de Irán. Y es muy conocido este caso por la enorme inversión que tuvo y también por las consecuencias, porque
al intentar hackear a Irán, terminaron hackeando prácticamente a todas las computadoras del mundo por la capacidad del ataque, por el tamaño del ataque. Y en este caso, una falla así, tan grande, que durante 2 meses estuvieron enchufados para extraer la información y no se dieran cuenta dentro del ejército, sí tuvo que haber tenido alguna facilidad, tanto interna o desde afuera, para facilitar que esto ocurriera. Y también debo insistir, porque también hay otros casos de hackers que han sido utilizados por servicios de inteligencia, o servicios de inteligencia se han aprovechado de hackeos existentes, que no necesariamente hay una relación entre los hackers y estos gobiernos, pero sí estos gobiernos suelen aprovecharse de las consecuencias de esos ciberataques, ¿no? Y terminan reclutando a muchos de estos hackers. Claro, bien. Estamos hablando con Carlos Escorcia, que es un hombre dedicado a observar lo que otros miran. Entonces, su trabajo nos está abriendo muchas puertas para entender qué pasó con esa guacamaya que el presidente de la República ha dicho que se convirtió en sopilote. Vamos a un corte, regresamos de inmediato. Esto es El Día del Juicio. Quédese con nosotros. Yo creo que, como dicen que había seguridad, pues no, si hubiera habido seguridad como ellos afirman, pues no entras fácilmente, ¿estás de acuerdo? Qué mal en el aspecto de que pues debemos reforzar pues como nación, ¿no?, nuestra seguridad, porque si se pueden infiltrar a lo mejor en toda la información del gobierno y pueden tener acceso a la información fiscal de los ciudadanos de este país, pues a final de cuentas deberían de buscar reforzar todo ello. Bien, gracias por seguir con nosotros aquí en el Día del Juicio, en el canal usted sabe, Congreso TV. Y hemos platicado durante los 2 últimos bloques con Alberto Escorcia, a quien hace un momento le dije, Carlos, perdón, Alberto, te hackeé el nombre, sobre qué ha pasado con esto del hackeo, de la guacamaya y de todo lo demás. Esta actividad, que de pronto parece una actividad ilícita, imposible de castigar, imposible de detectar, pero que de pronto hace daño. ¿Y hace daño en dónde? Parece ser que esta vez, cuando menos esta vez, en lo que estamos hablando de la guacamaya, hace daño en lo político. Hace un momento me decías y yo te replicaba que quería regresar a un elemento que diste. Tendrán los papeles, todo el asunto claro por ahí del 2024. Caray, fecha importante para nosotros. Vienen las elecciones, viene un momento político innegable, viene la guacamaya. Hay intencionalidad política en todo esto. Por lo que hemos platicado parecería que sí, que vamos a pegar con esto. ¿Son los hackers o quién? ¿De quién es la mano que mece la cuna? Pues bien, a ver, hay una cosa que no cuadra, que lo he dicho muchas veces, es que si bien la misma falla la tenían los mismos ejércitos, la información no era tan sensible en el resto de los ejércitos porque por protocolos de seguridad, información de inteligencia no debe estar tan desprotegida. Entonces, no es igual la información que se extrajo de Chile y El Salvador, que aún así es grave, ¿no?, porque ha generado algunas consecuencias en esos países, sobre todo por revelaciones de pactos secretos, intenciones de invadir de Perú a Chile, ese tipo de cosas. Pero en el caso de México, lo que llama la atención es que con hackeo o sin hackeo, la información que se procesaba en los correos de la Sedena era información de inteligencia que no tenía que estar ahí. O sea, es decir, de origen
el ejército estaba fallando durante los últimos 12 años en procesar información de inteligencia muy delicada, que era muy fácil de poder atacar, ya sea en este ataque o en cualquier otro, ¿no? Y que también es muy fácil de filtrar. O sea, yo creo que aquí se explican grandes fallos de operativos militares. Por ejemplo, cuando intentaron detener al Mencho hace algunos años que derribaron un helicóptero, o sea, se puede explicar por filtraciones de este calibre. Ahora, regresándonos al hackeo, si bien puede ser que, como en otros hackeos, sí sea un grupo de hackers muy jóvenes que no se vean muy bien qué estaban haciendo, pero que quieran llamar la atención, hay que preguntarse quién facilitó que la información estuviera ahí disponible y que no se diera cuenta, porque no se puede entender una brecha de seguridad tan grande que estuvo disponible 2 meses, que nadie se dio cuenta, sin que hubiera una especie de colaboración indirecta o indirecta desde dentro del ejército. Eso también, aquí falló la inteligencia, falló la seguridad interna. Ya hay que recordar que grandes hackeos en México, por ejemplo, cuando se hackeó el padrón del INE, pues fue por motivos económicos y además fue por 100,000 pesos, ¿no? Entonces, en este caso de la Sedena, también hay que preguntar por qué no estaba tan alerta el equipo de seguridad del ejército, porque también se puede interpretar que se dejaron hackear, Miguel. Sí, fíjate que, y te preguntaba esto de cuánto tiene que ver, qué peso tiene que ver lo político en todo esto, porque, te insisto, resulta que estos ataques se han dado a cierto tipo de gobiernos. Tiene que ver con una forma de pensar. No es así como tú planteas los hackers, que son a final de cuentas los operadores de toda esta cosa. Dices tú, tienen un sesgo de inocencia importante. Pero te decía yo, ¿de quién es la mano que mece la cuna? Tú me decías, hay organismos extranjeros con gran capacidad económica para poder mover estos hilos o mecer esta cuna. Pero, ¿y los internos? Porque aquí, cuando menos en México, parece que la idea es cómo desprestigiar al gobierno, cómo pegarle al gobierno. Es muy interesante ver cómo ha venido desarrollándose esto, porque de toda la expectativa que se abrió cuando se habló de Guacamaya y de el hackeo al ejército mexicano, se esperaban muchas cosas que a final de cuentas han ido perdiendo fuerza, como tú has visto, y ahora queda algún periódico por ahí, alguna revista tal vez, alguna estación de radio que están tratando de colocar en un buen lugar lo que se dice del hackeo, pero que han perdido fuerza y poco a poco han ido desplazándose de los lugares más importantes de las primeras planas a ya no tan importantes los lugares de publicación o definitivamente a las páginas interiores. Esto tiene que ver con que parecería que no hay la profundidad que se supone ni las pruebas que sostengan los dichos de lo que Guacamaya plantea, que eso no pasó con los otros hackeos. ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo aquí debo decir que la información delicada y grave sí existe ahí, pero no ha sido procesada. Entonces yo lo que no entiendo es por qué los medios no se han ido, por ejemplo, a los actos de corrupción de Felipe Calderón, ¿no? Con las bases aéreas en el istmo de Tehuantepec, todos los tratos que hizo Peña Nieto en la construcción del aeropuerto en Texcoco, ¿no? Donde el ejército estuvo involucrado, que esa información también viene ahí. También viene información muy delicada de espionaje y de seguimiento a periodistas y activistas, pero los medios tampoco lo han procesado del todo. Yo creo que más bien la mayoría de los medios se han enfocado en tratar de encontrar cosas comprometedoras del actual gobierno, pero no se han enfocado a cosas delicadas que sí vienen ahí y que sí son de interés público, como la masacre de los 43, ¿no? Y se está desinflando o se está teniendo la ilusión de que no es importante lo que hay en los Guacamaya Leaks,
pero justamente por esta intencionalidad, ¿no? De intentar descubrir pues, secretos del actual gobierno, en lugar de enfocarse pues, en periodos más oscuros, ¿no? Pues, del pasado reciente de México. Yo sí quiero ser muy claro en el que la información que al menos yo he visto de los Guacamaya Leaks es muy grave, porque viene, por ejemplo, la información de todos los informantes civiles de la Sedena, que si caen en manos de narcotráfico se podrá desatar un baño de sangre, ¿no? De ejecuciones, de venganzas. Y eso me lleva a pensar a quién le beneficia la filtración, a quien le gustaría facilitar el caos, no solamente político, sino social del país, porque si esa información que viene en los Guacamaya Leaks llega a las manos equivocadas, pues todas las infraestructuras, todos los secretos de operativos, todos los secretos de pactos entre partidos políticos y el ejército, de medios de comunicación con el ejército que también ven información de ese tipo, pues se revelaría y provocaría una crisis social y política en México. Entonces yo creo que hay que empezar a preguntar quién se beneficiaría de querer generar un caos en los siguientes años. Yo entiendo que ahora mismo las revelaciones han sido como pequeños destellos, ¿no? No ha ido a profundidad, o sea, lo que encuentran lo publican de inmediato, no hacen una investigación de profundidad, pero va a llegar el momento en que alguien sí va a dedicarle el tiempo y los recursos, porque para analizar los Guacamaya Leaks se necesita más o menos alrededor de unos 3 millones de pesos para tener el equipo especial, la gente, la seguridad informática. Entonces, quien logre tener esos recursos con el tiempo es el que va a poder pues aprovechar, ¿no? Y va a depender qué tanto quiera revelar o qué tanto quiera analizar de ahí, Miguel. Alberto, tú nos estás platicando de cosas que parecen realmente preocupantes. Dime, ¿tú solo estás encontrando todas estas cosas en los Guacamaya Leaks o cómo tienes un equipo? ¿Cómo has logrado saber todo esto? Pues es que solamente lo he hecho yo con otro miembro de nuestro equipo. Hemos analizado alrededor de 500 documentos de los 4 millones que hay ahí, pero nos hemos enfocado en periodos clave de la historia: Ayotzinapa, Tlatlaya, Felipe Calderón. O sea, hemos revisado todo, también obviamente este sexenio. Y si nosotros con esta mínima capacidad nos hemos encontrado con información tan grave, por ejemplo, el espionaje a la familia presidencial actual, que también viene en los Guacamaya Leaks, yo no entiendo por qué los otros medios no lo han encontrado o por qué no han hablado. También debo recordar, y aprovechando que haces esta pregunta, al principio los medios decían que la información llegaba a 2016, pero nosotros detectamos que llegaba hasta 2010, y durante 2 semanas los medios insistieron que la información no llegaba más allá de 2016, hasta que lo probamos, ¿no? Y nos retomó la prensa especializada, y ya fue que algunos medios empezaron a publicar información de 2014, de 2010. Entonces creo que depende de hasta dónde quieran llegar los que tengan acceso, pero al menos nosotros dos en nuestro equipo sí hemos encontrado información muy grave que a mí me extraña por qué los otros medios no lo han encontrado. Eso sí también lo debo señalar. ¿Con cuánta gente trabajas tú? Nada más somos 2 personas. 2 personas. ¿Y estás dedicado todo el día a esto? Sí, claro. Sí, no, pues desde que tuve acceso, lo primero que busqué fue Ayotzinapa. Y hay cerca de 6,000 documentos relacionados con la noche de Iguala, que va a tomar un tiempo procesarlos, yo creo que unos 3 o 4 meses de mi parte, nada más en revisar esos 6,000 correos, ¿no? Pero yo creo que un equipo más grande, como los grandes medios que tienen acceso, pues podrán resolverlo en un par de semanas, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que nos has dado un panorama muy largo, muy claro sobre todo, de qué cosa es el hackeo, qué significa el hackeo. Y yo quisiera que nos hicieras así como un resumen de esto, porque esto parece que no, por más que se quiera interpretar como una acción de, ¿qué diría yo?, de un proceso de enterar a la gente o para enterar a la gente de lo que sucede en algunos ámbitos, en algunos rincones de los gobiernos que no son visibles con facilidad. Más que nada parece una acción política que tiene, yo diría, con toda claridad, un blanco bien establecido. Todo esto
deberá seguir siendo el hackeo. Todo esto tendrá que ser siempre un producto que esté en el mercado. ¿Cómo nos podrías resumir todo esto, mi querido Alberto? Pues justamente ese último punto, yo creo que a estas alturas no se le ha tratado con la importancia que tiene este hackeo, pero seguramente las manos equivocadas ya vieron el valor que tiene esa información, y al menos la información sobre las infraestructuras, ¿no? Sobre la ubicación de los oleoductos y gasoductos, pues ya podría estar circulando, ¿no? Entre manos criminales o intereses de otros países, que eso es de las cosas muy graves que vienen ahí. También el ABC de cómo se realizaron grandes operativos contra el narcotráfico, informantes civiles, testigos protegidos, todos los fallos de seguridad de los narcotraficantes también viene ahí, que esa información debe haber muchísima gente interesada y que también ya la tiene que estar, me imagino, teniendo. La forma de distribuir los documentos no ha sido la mejor, no ha sido la más segura. Se tuvieron muchos descuidos, sobre todo al inicio, en las que cualquiera podía haber tenido acceso. Y también recordar que no fueron los únicos que extrajeron la información, ¿no? O sea, ¿quién más vio esa falla y la aprovechó? Pero sí, efectivamente, la información que viene de los Guacamaya Leaks es un ABC de cómo funciona un país, de cómo se protege y también de cómo funciona bajo el agua, ¿no? Los tratos entre empresas, de cómo las empresas intentan imponer productos y servicios, legisladores pidiendo favores al ejército. Pero algo muy grave que a mí, de los pocos documentos que he leído con mi equipo, es que sí muestra que el ejército es otro poder alterno al poder judicial, al legislativo y al ejecutivo. Sí se muestra el gran poder que tiene el ejército, porque, por ejemplo, hay informes muy detallados, ¿no? De las actividades del presidente, que van más allá de la inteligencia que debería tener, ¿no? La protección del presidente. Yo siento, y quiero ser responsable en esto, que yo siento que el ejército también espía a los presidentes en turno. También hay información de la época de Peña Nieto de cómo se espiaba al presidente López Obrador, por ejemplo. Entonces, las posibilidades son infinitas porque hay información para todos los bandos. O sea, ahorita la oposición al gobierno de López Obrador está aprovechando la información, pero también el oficialismo tendría mucha información para descifrar muchos crímenes y muchos delitos del pasado en esos Guacamaya Leaks. Entonces, la intencionalidad final de este hackeo, si lo vemos desde un punto de vista, es para provocar un caos. Si no se atiende la gravedad que esto tiene, si no se convoca un pacto y si no se convoca una crisis de emergencia que ya tendría que haberse convocado, porque todas las infraestructuras del país están en riesgo, todos los testigos protegidos están en riesgo, toda la tropa está en riesgo porque vienen todos los nombres de todos los soldados, toda la información del secretario de la Defensa actual y de los anteriores. Entonces, creo que hay que mirar más allá de la coyuntura política, creo que el alcance y el efecto de estos documentos filtrados en México y en otros países sí pueden desatar una crisis de estabilidad política y económica en los siguientes meses en todos los países. Bien, usted oyó durante esta última hora a Alberto Scorsia, un hombre dedicado, un especialista en el análisis de esto que es el ciberespacio, de esto que es el hackeo, de las fake news y de esto que está sucediendo hoy en México. Lo que nos dice Alberto debe preocuparle a usted, debe preocuparnos a todos. Por esto, Alberto, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el día del juicio. Qué bueno que pudiste hacerlo. Te deseo mucha suerte y vamos a seguir en contacto contigo porque creo que las cosas vendrán desarrollándose de tal forma que tendremos que en algún momento consultarte una vez más. Muy agradecido contigo. Sí, muchas gracias. Sí, reiterar a la gente que los Guacamaya Leaks se van a empezar a comprender meses después. Ahora la oposición está siendo efectista, pero con el tiempo se va a conocer la potencia de los Guacamaya Leaks. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a usted por haber estado con nosotros. Yo soy Miguel Ángel Velázquez y le recuerdo que tengo algo que informarle. Hasta la próxima.